En el día de hoy, pues tenemos la fortuna de poder entrevistar al doctor Albert Anaya, juez de la República, y quisiéramos pues hacerle unas preguntas sobre nuestros temas de investigación, que es sobre los tipos de jornadas especiales, teletrabajo y descanso remunerados obligatorios y los tipos de trabajo dominical. Bueno, mi nombre es Albert Anaya Polo, yo soy abogado egresado a la Universidad de Cartagena, especialista en Derecho Laboral y Relaciones Industriales y en Pensiones y Riesgos Laborales y candidato a magíster en Derecho del Trabajo, Procesal del Trabajo y Seguridad Social, en estos casos por intermedio de la Universidad Externa de Colombia. Llevo vinculado a la rama judicial 14 años, en la que he transitado por varias especialidades, civil, familia, y en los últimos 8 años me he desempeñado en el área laboral. Amén de lo anterior, pues también me he desempeñado en el área de la docencia, en el área de Derecho Laboral en la Universidad Tecnológica Don Fernando de Cartagena y en la Universidad de Estudios Superiores Abraham Escudero Montoya de El Espinal, Tolima. En este trasegar por el derecho laboral estuve 1 año y medio trabajando como secretario en propiedad de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cartagena, y en los últimos 6 años me he desempeñado como juez laboral de circuito, 2 años iniciales en el Espinal, Tolima, y los últimos 4 años en el Juzgado Cuarto Laboral de Circuito de Bogotá. Bueno, ya entrando en materia, pues debo decir que la jornada de trabajo, como todos sabemos, o como se supone que sabemos todos, es, digamos, es el tiempo durante el cual el trabajador pone su fuerza de trabajo a disposición del empleador para que realice la actividad para la cual se le contrata, o por lo menos para que esté disponible, porque necesariamente la jornada de trabajo no implica el ejercicio de una actividad, pues hay ocasiones en las que esta no se puede desarrollar por circunstancias que son ajenas a la voluntad del trabajador y que son propias del empleador. Y tenemos claro que es el empleador quien tiene que asumir los riesgos de la actividad económica a la que se dedica. Esta jornada de trabajo, pues hablamos de que tiene varias modalidades, varios tipos. Así hablamos de una jornada ordinaria o común y hablamos de una jornada extraordinaria y también hablamos de la jornada máxima legal. Y debemos entender que la jornada de trabajo es aquella que es pactada entre las partes, es decir, que la jornada de trabajo del, valga la redundancia, del trabajador puede ser de 2 horas, de 4 horas, de 6 horas y de 8 horas. Entonces, esa sería su jornada de trabajo. El tiempo que se realice por fuera de esa jornada de trabajo que ha sido pactada en cada caso correspondería a lo que se conoce como la jornada extraordinaria o trabajo extra o suplementario. Y la jornada máxima o legal es la permitida por el legislador, que en el caso colombiano, al día de hoy son de 8 horas diarias y estamos en el tránsito de la reducción de la jornada laboral para llegar hasta las 42 horas a la semana. ¿Sí? Hay unas jornadas especiales que dependen del tipo de actividad económica a la que se dedica el empleador. Y tenemos que tener algo claro, es el empleador como el dueño de los medios de producción el que determina en atención a su actividad económica cuál es el tiempo durante el cual requiere a los trabajadores. Para los que trabajamos en entidades del Estado, pues por regla general laboramos desde las 8 de la mañana hasta las 12 o 1 del mediodía, tomamos 1 hora de descanso y luego volvemos a la 1 o a las 2 de la tarde y terminamos a las 5 o 6 de la tarde. Esa sería nuestra jornada. Pero hay situaciones especiales, por ejemplo, para aquellas personas que se dedican a labores de seguridad, tienen una jornada especial que de hecho no es regulada por el Código Sustantivo del Trabajo, por lo menos no en su parte material. Hay un pequeño indicio que tiene que ver con los turnos sucesivos, pero ellos tienen una norma especial. Tenemos otras situaciones de aquellas personas que por la actividad económica en la que se desempeñan, el señor Pepito Pérez, propietario de una discoteca, seguramente las personas que prestan ese servicio allí, pues tendrán un horario distinto al que tenemos los servidores judiciales o los que trabajan en la banca o en el comercio. Igualmente hay otros tipos de jornadas o también otras modalidades de trabajo que no debemos confundirlo. Entonces allí así podemos hablar del teletrabajo, del trabajo remoto y del trabajo en casa, que son 3 figuras totalmente distintas. Aparte de la jornada especial de las personas que laboran en servicios de seguridad y vigilancia, ahí están las personas que trabajan por turnos sucesivos que se dedican a otro tipo de actividades. Por ejemplo, en las fábricas que normalmente tienen una jornada de 24 horas, la actividad económica nunca se puede detener, y razón por la cual se conforman turnos sucesivos de trabajadores para que la producción no se detenga.
Esos son los casos especiales que nosotros tenemos. Ah, bueno, igualmente falta el tema de la jornada diaria flexible, en virtud de la cual una persona puede trabajar mínimo 4 horas diarias o máximo 10 horas. El hecho es que durante la semana no sobrepase el límite establecido para cada caso. Repito que, mire, el contrato de trabajo obedece a una necesidad del empleador. La jornada de trabajo obedece a la necesidad del empleador. Las modalidades del trabajo obedecen a la necesidad del empleador. Si un trabajador realiza teletrabajo desde su hogar, ¿es obligatorio que el empleador le proporcione los equipos necesarios o puede hacerlo con los propios del trabajador? Bueno, para darte respuesta a tu pregunta, debo traer a colación el decreto número 1227 de 2022, el cual modificó los artículos 2.2.1.5.3, 2.2, 2.2.1.5.5, el 2.2.1.5.8 y el 2.2, 2.2.1.5.9, y se adicionaron los artículos 2.2, 2.2, 1.5.15 al 2.2, 2.1.5.25 del decreto 1072 de 2015, decreto único reglamentario del sector trabajo, relacionado con el teletrabajo. Y frente a ese punto señaló la norma en comento lo siguiente: obligaciones de las partes en desarrollo del teletrabajo. Las obligaciones del empleador y del trabajador son las siguientes. 1.5. Suministrar al teletrabajador equipos de trabajo y herramientas de trabajo adecuados en la tarea a realizar y garantizar que reciba formación e información sobre los riesgos derivados de la utilización de los equipos informáticos. En todo caso, siempre que me dé acuerdo, conforme a lo dispuesto en el artículo 2.2.1.5.19, los empleadores y servidores públicos podrán poner a disposición del empleador sus propios equipos y herramientas de trabajo. Es decir, en principio es el empleador quien tiene la obligación de aportar los equipos para que el trabajador pueda realizar teletrabajo. Pero se permite que por común acuerdo entre las partes, el trabajador sea quien aporte los equipos. ¿Cómo se regula el descanso diario de 12 horas entre jornadas en el Código Sustantivo del Trabajo? Decíamos que la jornada de trabajo es el tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del empleador. Pero ojo, esa jornada de trabajo no es señalada de manera caprichosa o arbitraria. Sí, hace un rato señalamos que se tiene en cuenta la necesidad del empleador, pero también hay que mirar que es el tiempo durante el cual el trabajador puede ser productivo, donde efectivamente puede prestar el servicio sin que por el exceso de trabajo se pueda haber expuesto a fatiga, cansancio, pérdida de atención. Entonces, necesariamente se requiere de un descanso durante el cual el trabajo recupere las energías para que vuelva en otra jornada a prestar el servicio. En esos momentos, lo que se ha señalado en los turnos de 12 horas, que normalmente debe tener 2 turnos de 12 horas seguidos, 2 turnos de descanso, es lo que se hace siempre, para efectos de que éste pueda recuperarse y de alguna manera esto no afecte su entorno personal, familiar, académico y demás cosas a las que se dedique el trabajador. Normalmente en estos eventos, digamos que el ejemplo prototipo de estos turnos de trabajo de 12 horas es relacionado casi siempre con los guardas de seguridad, que tienen turnos de 2 por 2 por 2, 2 días de descanso, 2 días de trabajo de día, 2 días de descanso y luego 2 días de trabajo de la noche, casi siempre. Así se maneja el tema. En caso de que un trabajador no pueda tomar vacaciones en el tiempo estipulado, ¿qué derechos tiene respecto a las vacaciones no disfrutadas? ¿Quién determina la fecha en que el trabajador toma las vacaciones? Pues siempre las va a determinar el empleador. Es quien, digamos, que tiene el poder de disposición, en virtud de ese poder de subordinación, quien establece la fecha en que el trabajador puede tomar las vacaciones. En ese sentido, el trabajador se preguntará a uno, ¿puede pedir las vacaciones a partir de tal fecha? Y la respuesta es, sí podría pedirla, pero la última palabra quien la tiene es el empleador, por regla general. En el sector público, normalmente nosotros tenemos vacaciones de régimen colectivo. Es decir, todos salimos a vacaciones en la misma fecha, es la regla general. Pero si trabajamos en actividades comerciales, las cosas no se manejan de esa manera porque la empresa debe estar produciendo las 24 horas de día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, entonces se acude al régimen de vacaciones individuales. Y aquí es el empleador el que determina cómo se toman las vacaciones y para eso se establece una especie de turnos dentro de toda la planta de personal. Ahora, he logrado consensuar con mi empleador que voy a tomar vacaciones a partir del 19 de diciembre. Y en principio es cuando me corresponde, después del año de servicio prestado. Y una semana previa a ese 19 de diciembre me informa mi empleador, Albert, usted no puede tomar las vacaciones porque se presentó una situación de último momento y necesitamos que usted
sea la persona encargada de resolver ese asunto. Entonces, en ese evento existe la compensación de las vacaciones. Ahora, como el descanso es necesario sí o sí, yo debo tomar por lo menos 6 días de esas vacaciones a las que tengo derecho y mantenerme los otros días prestando el servicio porque me lo está exigiendo mi empleador. ¿Qué pasa con esos días que yo no tomo las vacaciones? Pues se van acumulando para el periodo siguiente y cuando haya la disponibilidad, pues el empleador tiene la obligación de concederlas, sea para su disfrute o sea para la compensación, como quiera que el derecho a las vacaciones, pues, bueno, no el derecho a las vacaciones, el pago en dinero de las vacaciones se puede perder por el fenómeno de la prescripción. Y por último, quisiéramos preguntarle, ¿en qué casos puede un empleador obligar a un trabajador a laborar en domingo? ¿Y qué derechos tiene el trabajador en estos casos? Todos tenemos derecho a un día de descanso, un descanso. Por temas de tradición, de costumbres, de cultura, ese descanso ha tendido a ser un día domingo y eso tiene un origen religioso, porque el domingo era el día que las personas iban a congregarse con Dios, ¿sí? Entonces, esa era la razón por la cual el descanso siempre era un domingo. Entonces, cuando nosotros nos hablan de un descanso en domingo, o sea, un descanso, siempre estamos hablando del dominical. Pero ocurre que no necesariamente ese descanso debe coincidir con un día domingo. Hace un rato señalábamos que la jornada de trabajo la determina el empleador en virtud de las necesidades que tiene dentro de su empresa, ¿sí? Entonces, si yo tengo una discoteca, seguramente los días más concurridos van a ser jueves, viernes, sábado y domingo. Entonces, las partes pueden de común acuerdo, y bueno, a veces más que de común acuerdo es una disposición del empleador. Su día de descanso es el lunes, es el día martes, es el día miércoles, porque son los días de menos actividad económica. Ahora, depende de cada actividad económica. Habrá situaciones, habrá momentos en que se puede presentar ese trabajo en día de descanso. Y yo no hablaría de dominical, sino de descanso. Porque debe tenerse algo claro. Si mi día de descanso es el martes, siempre va a ser el martes. Y debe ser respetado lo mismo de aquella persona que tiene como día de descanso el domingo. ¿Sí? Entonces yo debo distinguir si ese trabajo en día de descanso, que puede ser el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado o el domingo, es ocasional o es habitual. ¿Sí? Entonces, en virtud de esa subordinación que el empleador tiene sobre el trabajador, pues le señala, oiga, a usted le tocó trabajar el domingo y es algo a lo que no se puede negar el trabajador. Pero no es simplemente ir a trabajar, como quiera que el trabajador tiene derecho a un día de descanso y que le correspondió en esta ocasión ir a trabajar ese día de descanso, pues también merece una recompensa, una compensación. Y pues ahí nos remitimos al artículo 179 y 180 del Código Sustantivo del Trabajo, que regulan lo que es el día de trabajo en el trabajo ocasional y el habitual. ¿Cuándo es ocasional? Cuando no laboro 3 domingos en el mes. ¿Cuándo es habitual? Cuando yo laboro 3 o más domingos en el mes. Entonces, dependiendo si se trata de un trabajo ocasional o habitual, así será la remuneración. Si mi trabajo es ocasional, pues quiere decir que tengo derecho a un día compensatorio en la semana o al pago en dinero del trabajo efectuado en ese día de descanso. Si el trabajo es habitual, pues lo que corresponde es a que me paguen con los recargos correspondientes ese trabajo y adicionalmente me dé un día de salario. Perdón, un día de descanso en la semana siguiente. Ese es el derecho que yo tengo. Es decir, sí o sí tengo derecho a descansar. Ese derecho no se puede cercenar. Me surge una pregunta como particular, como que de pronto qué puede influir o en qué radica que estos procesos por este tipo o sea, estos tipos de procesos prosperen o fracasen en cuanto a lo de las jornadas laborales. Cuando una persona presuntamente se siente que están, ¿qué te digo?, vulnerando sus derechos o de pronto afectándolos en cierta forma, cuando ellos radican sus procesos o algo en qué puede influenciar. Bueno, digamos que una de las pretensiones más comunes en los procesos donde se reclama la existencia de un contrato realidad o no existiendo discusión sobre la existencia del contrato, sino es el tema del pago de prestaciones sociales. Una de las pretensiones más comunes es, necesito que me paguen las horas extras que trabajé todos los días, que trabajé en domingo y trabajé en días feriados. Normalmente los abogados litigantes no son muy hábiles, debo decirlo así. El grueso, la mayoría, o por los casos que yo conozco,
todavía no he visto uno que se haya tomado el trabajo de probar que efectivamente su poderdante haya elaborado horas extras. Lo primero, haya elaborado horas extras. Lo segundo, ¿qué días, en qué horario, cuántas horas prestó de manera extra? Y es un tema de pruebas. Si yo trabajo horas extras, debe haber un registro de ese horario. El empleador tiene que tener una autorización para poder prestar el servicio en horario suplementario. Es decir, no es algo caprichoso a todo eso del empleador. Estoy hablando de un empleador formal, un empleador que está regularizado. Pero si estamos hablando de un empleador que es informal, pues seguramente no va a contar con esta autorización. Pero lo primero, en el entendido que estemos hablando de un empleador formalizado, es que él tiene que tener una autorización de las autoridades del Ministerio del Trabajo para poder desarrollar horas extras. Bueno, ya tengo la autorización. Me tocó trabajar horas extras. Entonces yo debo determinar quiénes son esos trabajadores que les va a corresponder trabajar horas extras. ¿Cuál cantidad de horas? 2 horas diarias máxima, 12 horas en la semana. Y ningún trabajador pues podrá doblarse en su turno de trabajo, salvo que el segundo turno sean labores de supervisión. Entonces siempre debe haber un registro escrito, prueba documental de que efectivamente se trabajó en horario extra. Y algunos se preguntará, ¿y cómo tengo yo eso? Pues una de las obligaciones del empleador es suministrar al trabajador que lo solicite el registro de las horas extras. Que en muchos casos, en algunos casos, pues sí está evidenciado en el volante o colilla de pago del salario del trabajador. Dice, fulano trabajó 2 horas, 4 horas, 6 horas. Normalmente las empresas que son muy serias, que son muy formales, pagan ese dinero y además lo reconocen, lo acreditan, lo aceptan dentro del volante de pago. La situación se presenta es cuando no hay registro de ello. Ustedes se preguntarán, ¿y a través de testimonios yo podría acreditar ese hecho? La respuesta es prácticamente imposible acreditar ese hecho. Entonces, es una situación de la vida real. Llega al despacho. Fulanito trabajaba todos los días horas extras. Trabajaba domingos, festivos, jornada diurna, nocturna. Y uno le pregunta, por favor, ¿me puede indicar exactamente en qué horario lo hizo? O sea, ¿cuál era su jornada? Una de las cosas que uno siempre pregunta es, mire, ¿cuál era tu jornada? Es decir, ¿a qué hora arrancabas? ¿A qué hora terminabas? ¿Cuál era tu hora de descanso para almorzar o lo que fuera? ¿Qué días prestabas el servicio? De lunes a viernes, de lunes a sábado. ¿Sí? ¿Y por qué tengo que saber eso? Porque es que el juez no puede entrar a suponer cuántas horas extras. Primero, si el trabajador laboró horas extras. Luego, ¿cuántas horas extras hizo? ¿Qué día? ¿En qué horario? ¿Por qué pregunto en cuántas, en qué día y qué horario? Porque de eso depende la remuneración. No es lo mismo trabajar en jornada diurna que trabajar en jornada nocturna. No es lo mismo trabajar un día de lunes a viernes o de lunes a sábado, si está dentro de mi jornada, que trabajar en un día de descanso, que podría ser el domingo, o trabajar un día feriado. Entonces, debe haber precisión sobre eso. Ahora, nosotros nos vamos a la norma, revisamos los artículos 161, 162 del Código Sustantivo del Trabajo y allí encontramos la norma. Pero debe haber siempre un registro, es decir, siempre requerimos de prueba documental. Y como me dijo alguna vez en otra conversación con otros estudiantes de otra universidad, me decían, ¿cómo acreditamos las horas extras? Si no tienes prueba documental, no hay nada que hacer. Y sobre todo que hay que tener claro algo. Normalmente las horas extras no es algo que el trabajador haga porque le toca. Es muy frecuente que los trabajadores se peleen por hacer las horas extras. Entonces siempre hay un registro. El grupo tal o tales personas de tal grupo tienen derecho o son llamados a realizar horas extras. Hay una documentación. ¿Cuál es la situación problemática? Cuando estamos hablando de un empleador informal. Trabajo, ¿qué les digo? En un puesto de comidas rápidas. Trabajo en un restaurante. Trabajo en una pequeña fábrica. En un pequeño negocio. Allí no se lleva registro de nada. Esa es una realidad que se presenta. Y ya como para finalizar, doctor, ¿algún consejo que nos quiera dar a nosotros como estudiantes de Derecho? Lo primero, como decía Eduardo Gutir, estudia, porque esto se aprende todos los días. Esto es un tema de estudiar. Esto no es, ser abogado no es ser un producto acabado. Somos un producto en construcción. Todos los días surge algo nuevo.
Y a veces no es que surja algo nuevo, sino que surge una nueva lectura, una nueva visión de ese fenómeno que lo hemos visto siempre, pero hoy lo estamos observando de distinta manera. Y bueno, para los que tienen la oportunidad de trabajar estudiando, y digo oportunidad en el sentido de que está uno trabajando en la materia, está uno en el campo. No es lo mismo ver las cosas desde la teoría o solo la teoría que verla teniendo teoría y teniendo práctica. O sea, yo no me puedo quedar con solo teoría o con solo práctica. El teórico es una persona que no es capaz de aterrizar al caso concreto, no es capaz de aplicar el derecho al caso concreto o tiene muchas dificultades para hacerlo, le cuesta. El empírico se sabe 2, 3 casitos, los que ya conoció, los que ha visto toda la vida, pero no tiene los fundamentos teóricos para conocer otro tipo de casos. Entonces, lo importante es combinar tanto la teoría como la práctica. Y hoy día hay una facilidad que en mi caso no existía hace 20 años. El Internet no estaba masificado. Tener acceso a un computador no era sencillo como hoy día. Y hay unas herramientas a las que nosotros podemos acceder y obtener información que nos permite adquirir un conocimiento teórico-práctico. Es un tema, le repito, de pragmatismo, de disciplina, de tener metas, aspiraciones, tener hambre, de no quedarse siendo uno más del montón. Ahora, tampoco se trata de buscar crecer para ostentar o para aparentar ante los demás, simplemente es un tema de crecimiento personal. Muchísimas gracias. Nuevamente, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por el consejo y muchas gracias por permitirnos pues, estar con usted en esta entrevista. Muchas gracias a ustedes por permitirme esta oportunidad de compartir con ustedes lo Muchas poco gracias. que he aprendido del tema y del ejercicio de la profesión. En el día de hoy estaremos tratando un tema bastante importante en el ámbito laboral, como es los tipos de jornada laboral en Colombia. Y precisamente por eso tenemos el privilegio de poder entrevistar al doctor Carlos Cardona. Doctor Carlos, quisiéramos que por favor usted pues presentara, nos dijera cuál es su perfil profesional y pues nos contara sobre su experiencia como laboralista. Mi nombre es Carlos Ricardo Cardona Gaviria, soy abogado, especialista en Derecho Laboral y la Seguridad Social, con una maestría en Derecho Laboral y la Seguridad Social de la Universidad de Valencia, España, y tengo unos 30 años de estar trabajando en la sociedad, digamos, en la parte privada. Soy litigante y soy docente universitario. Gracias por su tiempo, gracias por aceptar esta entrevista y pues comenzaremos con las preguntas. ¿Cuáles son los tipos de jornadas laborales reconocidas en la legislación colombiana? Bueno, en Colombia, digamos, el Código Sustantivo del Trabajo ha reconocido una sola jornada laboral para todos los colombianos, que hasta hace 2 años o 3 años era de 48 horas semanales. Sin embargo, para los menores de edad se tiene una jornada laboral de 36 horas, que digamos son las excepciones de la norma, teniendo en cuenta pues la edad. Sin embargo, la ley prevé la posibilidad de que el empleador pueda extender esta jornada de acuerdo con algunas necesidades técnicas o de producción, o en estos que consideramos actividades 24/7 que no paran. Entonces pueden haber turnos seguidos y días diferentes para poder compensar los descansos que corresponden. Pero a la suma de las semanas, el Código Sustantivo del Trabajo originalmente solamente tenía 48 horas. Hoy, gracias a la Ley 2101 de 2021, se ha ido haciendo una reducción paulatina año a año y se espera que al final tengamos 42 horas. Y esa es la jornada que tenemos. Se han venido redundando o hablando en la necesidad de colocar jornadas diferentes por regiones, por sectores económicos y por algunas actividades. Sin embargo, esto es más unos acuerdos privados entre empleadores y trabajadores que muchas veces son avalados por algún tipo de pacto, bien sea colectivo o convencional, o simplemente entre el empleador y el trabajador, siempre que dichos cambios del tiempo de trabajo no violenten los derechos mínimos del trabajador
Y esto quiere decir que si la jornada se extiende por encima de las 46 horas este año, por ejemplo, tendríamos entonces que pagar el tiempo complementario o suplementario de horas extras que genere. A ver, recordemos que el Ministerio del Trabajo es la autoridad administrativa del trabajo que tiene la función de inspección, vigilancia y control. Quiere decir esto que es la entidad natural del Estado para vigilar el cumplimiento de las normas laborales. El incumplimiento de las normas laborales podría acarrear un proceso sancionatorio contra la empresa, contra el empleador, y lo que incluye no solamente algún tipo de reconvención, sino también una multa que puede ser hasta de 5.000 salarios mínimos, que es la máxima facultad que tiene un inspector del trabajo. ¿Cómo se rige la jornada laboral para el empleado que realiza su labor mediante el teletrabajo? Ok. Digamos de que la ley o el Código Sustantivo del Trabajo no tiene unos parámetros de teletrabajo directamente explicados en el código. Sin embargo, si miramos la ley 1221 del 2008 que introdujo el teletrabajo, aquí sobre la jornada laboral se entiende que nadie debe trabajar más de 8 horas y hasta máximo 48. Con la reducción ahora, pues debe estar en las mismas 46. El tema del teletrabajo siempre tiene una connotación y es que parte muchísimo, primero, de la buena fe en que se desarrolle la actividad laboral del trabajador, que no tiene una vigilancia directa, y de otra parte del empleador que entienda que la jornada laboral del teletrabajador no se puede extender más allá de 8 horas y que también hay una desconexión laboral que tiene que respetarse. Pero no hay una jornada que pueda decir es que los teletrabajadores tienen una jornada diferencial en Colombia. No, la jornada laboral es igual para todos. Por lo que sí puede el empleador imponer teletrabajo o presencial es el horario, que es diferente a la jornada. Es decir, yo le puedo decir, las 8 horas tú las vas a cumplir de la 1 de la mañana a las 9 de la mañana, o me las vas a cumplir de las 6 de la mañana a las 2 de la tarde. Eso depende de las necesidades de la empresa y del empleado. Esto lo digo porque efectivamente con el tema del call center, que se volvió, digamos, estas jaulas de... hay muchos teletrabajadores que hacen ese trabajo virtual desde su casa. Entonces, es claro que el trabajador que no está en la sede del empleador pues debe cumplir la misma jornada laboral legal que está aprobada para todos los colombianos. Sin embargo, muchos de ellos trabajarán en horarios diferentes de acuerdo con a quién está prestando el beneficio, muchas veces empresas extranjeras con horarios diferentes al colombiano. Cuando la persona firma el contrato y pues no es específico la cuestión del teletrabajo, y en este caso pues lo mandarían a hacer un teletrabajo y no cumpliría, pues ¿cómo se puede regir eso? ¿Qué puede, alguna sanción que pueda tener eso? No, a ver, lo que pasa es, acuérdense que el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, todavía vigente, plantea el ius variandi, que es la facultad que tiene el empleador para variar las condiciones del trabajo en cuanto a modo, tiempo, lugar y cantidad de trabajo. Lo que quiere decir que el empleador sí puede colocar o puede variar esas condiciones siempre que no afecten la dignidad, la honra o los derechos del trabajador. Entonces, no habría en principio razón para que se sancione a un empleador porque le cambia a un empleado su lugar de trabajo, lo pone en teletrabajo, lo pone presencial, es facultad del empleador. Doctor, mi pregunta es, en aras de una, pues, de llevar más claro el tema del trabajo dominical. Me gustaría preguntarle qué es y cuáles son las regulaciones sobre el trabajo dominical en Colombia. A ver, en Colombia la norma claramente dice que se puede descansar en sábado o domingo, lo que ya de entradita te está diciendo de que hay una flexibilidad bastante importante para que el empleador pueda colocarte a trabajar domingo o no. La jornada dominical en Colombia es, digamos, tiene un recargo especificado en el Código Sustantivo del Trabajo, que con la Ley 789 del 2002 pues cambió. Ahora con la reforma se va a volver a incrementar nuevamente en un 100%, lo que pues, me parece en principio bien por las personas que les toca trabajar en domingo. Entonces, la ley o el código lo que ha dividido son en 3 clases de trabajo dominical. El dominical habitual, aquellas personas que trabajan hasta 3 domingos en un mes. El dominical ocasional, los que trabajan menos de 3 domingos en un mes, o sea, 2 o menos.
y el excepcional o especial, que es aquel que excepcionalmente cualquier día le dice, mire, mañana vamos a hacer inventario y toca ni un domingo. Entonces, en Colombia existen los 3 domingos, los 3 se remuneran de forma diferente y los 3 se compensan de forma diferente de acuerdo con la ley. ¿Cómo se determina si una empresa puede operar en domingo o no? Las empresas todas pueden operar en domingo siempre que desde el análisis de costos, porque trabajar un domingo es mucho más costoso, el dueño de la empresa, de acuerdo con sus necesidades de producción, de comercio, de distribución, a lo que se dedique, va a requerir o no va a requerir el personal. Recuerden de que es absolutamente potestativo del dueño del lugar de trabajo, del dueño de la empresa, de acuerdo con sus necesidades, con las proyecciones, con el sistema de gestión, con los planes y proyectos que tenga, si la empresa trabaja o no trabaja un domingo. O sea, el empleador solicitar permiso al Ministerio de Trabajo es cuando va a hacer horas extras. Pero no porque trabaje un domingo, no, pero yo puedo trabajar un domingo y compensar lunes o martes. Eso depende de las necesidades dentro de la compañía. En caso de que con este tema del trabajo dominical, dentro del contrato laboral tiene que ir de manera sucinta que el trabajador va a laborar, días domingo, o no es necesario. No, no es necesario. Es el reglamento interno de trabajo quien determina los horarios de la empresa. ¿Existen algunas regulaciones específicas para las jornadas especiales en sectores como la salud o la educación? Bueno, para el tema de la salud no hay una jornada específica porque tú sabes que las instituciones de salud trabajan 24 horas. Entonces, aquí no habría sino solamente ajustarse a los costos de las horas extras, de los recargos dominicales, de los recargos nocturnos, de los festivos, pero no hay una regulación específica o especial. Como seguramente esos turnos son largos y hacen horas extras, hay que pedir permiso al ministerio para las horas extras. En cuanto a la educación, está ceñido a las jornadas que desde el ámbito educativo el Ministerio de Educación plantee. Si se trata de las universidades, hay autonomía universitaria, de manera que no hay injerencia de parte del Estado, sino la propia institución mediante el PEI o el PEP que van a organizar sus jornadas educativas y pues eso irradiará la jornada laboral. En cuanto a los colegios públicos, pues es el Ministerio de Educación quien señala las jornadas en Colombia. Y los trabajadores de los colegios públicos, los docentes, tienen que ceñirse a esas jornadas. Y los colegios privados también se tienen que ajustar a la jornada que la Secretaría de Educación o el Ministerio de Educación le haya otorgado de acuerdo con su programa educativo institucional. Bueno, doctor, esas eran todas nuestras preguntas. Agradecemos mucho su tiempo, su colaboración y pues su intervención para resolver estas dudas que teníamos. Ok, no, eso es bien. Hasta luego.